La madre del arte es la arquitectura. Sin arquitectura de nuestro propio ser, no tenemos alma de nuestra propia civilización. Frank Lloyd Wright. Época prehispánica. En el México prehispánico, la arquitectura destacó por sus grandes obras piramidales, centros religiosos y mercados, siendo estos espacios públicos y privados destinados a la convivencia de la población. Generalmente los templos religiosos estaban situados cerca de los mercados, los cuales se encontraban en una plaza sobre una gran explanada al aire libre, con pisos de grava, arena y barro, donde la gente acostumbraba a colocar una manta o textil en el piso, sentarse y acomodar los productos que iban a vender o intercambiar. En cuanto a la población, la sociedad estaba dividida en distintas clases sociales. Cada cual vivía en casas de acuerdo a su estatus social. La zona de habitación estaba dividida en cuatro para toda la familia y una zona de cocina donde se presentaban los alimentos. Eran estructuras cuadradas, con forma de caja y bastante simples, ya que no se solía pasar mucho tiempo en ellas, solo fungían principalmente como refugio. Periodo colonial. Llegaron los españoles a México y se realizaron varios cambios culturales y sociales que afectaron los diversos aspectos de la vida cotidiana. Con el surgimiento de la Nueva España, los conquistadores derrumbaron algunos de los templos prehispánicos y comenzaron a construir las primeras edificaciones católicas, basadas en los estilos arquitectónicos de la misma España. Para añadir significado e importancia a estos edificios, se construyeron en los centros de las ciudades junto con los mercados. Los materiales con los que se erigían estas estructuras eran mayormente madera y piedra, con decoraciones internas y exteriores de ladrillo, y era común que los muros fueran gruesos y pesados. Algunas de estas obras arquitectónicas se pueden seguir viendo en el presente, por ejemplo el ex convento de San Pablo y la iglesia de la Soledad ubicados en el estado de Oaxaca. Hablando de las casas dentro de este periodo, la estructura residencial de la clase alta por excelencia era la hacienda. Estos eran grandes terrenos donde se trabajaban los recursos disponibles en los alrededores. Solían tener una estructura en forma de L o U alrededor de un patio rodeado de corredores. Esta zona era utilizada como espacio social a la vez que iluminaba y ventilaba sus cuartos. Solían combinar elementos de la cultura prehispánica y española, como materiales, decoración y grabados en el exterior. Independencia. A principios del siglo XIX comenzó la lucha por la independencia, debido a la creciente infidelidad con el mandato español. Durante este periodo se utilizaron estilos arquitectónicos historicistas, como el neoclasismo y el neogótico, para la construcción de nuevos edificios, tanto religiosos como civiles y militares. Sin embargo, a lo largo de este periodo no se observaron cambios en cuanto a la arquitectura de los mercados. En cuanto a los templos religiosos, el simbolismo y el uso de estructuras de los templos en el México independiente eran iguales a los edificios coloniales, ya que era la misma religión por la cual se construyeron estos. El único cambio que se hizo fue en el estilo en el cual se basaban los arquitectos para levantar las nuevas iglesias. Hablando de los espacios privados, como las casas, gran parte de la sociedad mexicana vivía en una unidad habitacional, que era un edificio de 2 niveles, con un patio en el centro, el cual cumplía con la misma función que el de las haciendas en época colonial. Esta albergaba en la parte superior a los trabajadores de los aristócratas de esta época, mientras que en la parte inferior habitaban sirvientes de estos mismos y sus familias. También se solía arrendar el espacio a comerciantes o artesanos. Porfiriato. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, a partir de la década de 1880 se empezaron a desarrollar los primeros mercados públicos cubiertos a lo largo del país, los cuales se realizaron utilizando la técnica de vanguardia en ese entonces, la construcción en hierro. El mercado se modernizó completamente. A diferencia de las épocas pasadas, estos eran construidos sobre una planta rectangular con una estructura de 2 pisos, donde en el interior se encontraban las escaleras y un patio cubierto por un armazón metálico sostenido por columnas de hierro. Además, se utilizaron materiales como hierro, traves y vidrio para los ventanales. Se puede decir que este periodo fue de gran cambio para la sociedad mexicana, pero especialmente para los mercados y su arquitectura. En cuanto a las iglesias y los edificios religiosos, durante esta época se mantuvieron los estilos arquitectónicos como el neoclasismo y el neogótico. Las antiguas unidades habitacionales del siglo pasado se alzaron aún más altas con el fin de acomodar al creciente número de personas que llegaban a las grandes urbes del México de ese entonces. Revolución. Al llegar el siglo XX, el descontento con la población mexicana, provocada por el largo mandato de Porfirio Díaz,
trajo consigo lo que se conoce como la Revolución Mexicana, conflicto armado que inició en el año 1910 y transformó las estructuras políticas y sociales en el país. Durante este periodo de violencia en el país, las personas se refugiaron en sus casas y en el trabajo, por lo que los mercados y los templos se convirtieron en un buen espacio para la convivencia social. México moderno. Con el fin de la Revolución Mexicana en 1921 comenzó el México moderno, donde se observaron cambios en la sociedad, gobierno y economía. Las estructuras de edificios católicos también se fueron modificando. Ya no eran necesarias las capillas abiertas. La colonia había cesado y el México independiente ya no se continuaba evangelizando. Eso había pasado hace mucho tiempo. La Basílica de Santa María de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, es una de las edificaciones religiosas del catolicismo que se construyen en el siglo XX. El ancho de esta no puede ser mayor al largo, ya que es una característica propia de las basílicas, y la nave principal está separada de los pasillos laterales por medio de columnas. Asimismo, surgieron nuevas corrientes que rompían con las reglas y la visión de arquitectura ya establecidas. Una de estas es el movimiento contemporáneo, cuyo exponente más grande es el arquitecto Luis Barragán. Su obra más conocida fue la casa donde habitó desde mediana edad hasta el día de su fallecimiento. Esta era una construcción minimalista con grandes muros de colores atribuidos con la mexicanidad, como el amarillo cromo, rosa mexicano, azul añil, rojo óxido, lila y morado bugambilia, con corrientes de agua y grandes patios. Además, el interior de esta casa utiliza la luz de maneras bastante rompedoras. En aquel entonces, la reflexión de esta misma tenía los espacios de tonos vibrantes que ambientaban a la habitación. A pesar de los distintos cambios en la sociedad y en otros edificios públicos y privados, el estilo de arquitectura de los mercados permaneció igual. Conclusión. Para la cultura mexicana, las iglesias, los templos, mercados y casas son prácticamente indispensables, y decidimos enfocarnos en ellos debido a la importancia que han tenido para la sociedad mexicana y sus raíces, con el fin de ver de qué manera han cambiado a través de los años hasta convertirse en lo que hoy conocemos. Fue gracias a estos espacios públicos y privados que la cultura mexicana pudo convivir y desarrollarse hasta llegar a lo que hoy conocemos como México. Por medio de este documental se busca respetar la dignidad y crear una empatía a través del conocimiento que se transmite. En cuanto al equipo, se logró abrir un diálogo en el que todos pudieran compartir y discutir sus ideas que contribuyan a la elaboración de un mejor video documental, con el cual se puede informar de manera precisa sobre la arquitectura mexicana a lo largo de la historia.